Antes de continuar, si estás escuchando esto por primera vez, bienvenido. Y si ya eres parte de la comunidad, gracias por seguir aquí. Te pido un momento. Suscríbete al podcast si aún no lo has hecho y deja una estrella o un like donde sea que nos escuches. Es la única forma en que historias como esta llegan a más oídos. Ahora sí, sigamos. Existe un fenómeno documentado por la medicina desde 1941 que los cuidadores de ancianos conocen bien, aunque prefieren no hablar de él en voz alta. Se llama síndrome del ocaso, en inglés Sundowning. Ocurre en personas mayores con deterioro cognitivo. Al caer la tarde, cuando la luz cambia, algo en el cerebro deja de reconocer la hora. El reloj interno colapsa y la persona que durante el día es tranquila, casi inerte, se transforma. Los estudios clínicos lo describen así: agitación, deambulación sin propósito, conductas repetitivas, alucinaciones, delirios. Hasta un 20% de los pacientes con Alzheimer lo experimenta. Los médicos lo atribuyen a la degeneración del núcleo supraquiasmático, la estructura del cerebro que regula el ciclo día-noche. Lo que los estudios no explican del todo es esto: ¿por qué algunos pacientes, durante esos episodios, muestran una capacidad física que no corresponde a su condición? ¿Por qué algunos caminan durante horas sin fatiga? ¿Por qué algunos suben escaleras que durante el día no pueden subir? ¿Por qué algunos, en la oscuridad, parecen orientarse mejor que con luz? La ciencia dice que es una anomalía del sistema nervioso, una descarga residual, memoria muscular activada por la desinhibición que produce el delirio. Los cuidadores que lo han visto de cerca no siempre usan las mismas palabras. Esta es la historia de una de ellos. La agencia se llamaba Cuidados del Alba. Tenía un logo azul claro y un eslogan que prometía dignidad y compañía para quienes ya no podían valerse solos. En la pared de la sala de espera había una fotografía enmarcada de una mujer mayor sonriendo a una cuidadora joven. Ambas miraban a la cámara. Las dos parecían cómodas. Elena Soler llevaba 4 meses trabajando allí. Era nueva, puntual, discreta. No hacía preguntas que no fueran necesarias. Por eso, cuando le asignaron al señor Valdés, no preguntó por qué los 3 cuidadores anteriores habían pedido el traslado. El expediente era breve. Ramón Valdés, 78 años, viudo, sin hijos registrados. Diagnóstico: deterioro cognitivo leve asociado a la edad, hipotensión ortostática, insomnio crónico. La casa era suya, una edificación de 2 plantas en las afueras de la ciudad, con jardín descuidado y sistema de videovigilancia instalado por la familia. Una sobrina que vivía en el extranjero y que pagaba puntualmente sin llamar demasiado. Las instrucciones eran sencillas: visitarlo 4 veces por semana, asegurarse de que comiera, revisar su medicación, acceder a las cámaras desde la aplicación instalada en su teléfono para verificar que todo estuviera en orden durante la noche. El primer día, Elena llegó a las 10 de la mañana. El señor Valdés estaba sentado en el sillón del salón. Tenía los ojos abiertos, las manos apoyadas sobre los muslos y miraba un punto fijo en la pared frente a él. No había televisión encendida, no había música, solo el sonido del reloj de pared y la luz fría de una mañana de noviembre, entrando por las persianas entrecerradas.
Elena lo saludó. Él giró la cabeza hacia ella, despacio, como si el movimiento le costara calibrarse. No respondió al saludo. La miró. Luego volvió a mirar la pared. Elena preparó el desayuno. Le llevó el plato. Él comió. Masticó con cuidado, los ojos bajos, los movimientos lentos y exactos, como alguien que sigue un protocolo que lleva mucho tiempo practicando. Cuando terminó, volvió a la posición anterior. Manos sobre los muslos, ojos abiertos, la pared. La primera vez que Elena revisó las grabaciones fue el tercer día. Era un hábito que la agencia recomendaba, no como obligación, sino como herramienta de seguimiento. Nada alarmante, solo verificar. Se sentó en la cama de su apartamento, con el teléfono apoyado en la almohada, y abrió la aplicación. 4 cámaras, salón, cocina, pasillo de planta baja, escalera. La cámara del dormitorio del señor Valdés había sido desactivada antes de que ella llegara. La sobrina lo había pedido así, que el señor Valdés tuviera al menos esa intimidad. Las primeras horas de la grabación no mostraban nada. El salón vacío, la cocina a oscuras, el pasillo en penumbra. El señor Valdés, según el expediente, dormía entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. A las 2:15 de la madrugada, la cámara del pasillo registró movimiento. El señor Valdés salió del dormitorio. Eso no era inusual. La medicación para la hipotensión a veces causaba despertares nocturnos. Lo que llamó la atención de Elena fue la manera en que caminaba. No era el paso inseguro de un anciano en la oscuridad, tampoco la mano buscando la pared para apoyarse. Caminaba recto, rápido, los pies apenas sonando contra el suelo. Cruzó el pasillo en 7 segundos, entró a la cocina y las cámaras de ese ángulo lo mostraron abriendo la nevera sin encender la luz. Sacó algo. Elena no distinguió qué. Lo llevó al fregadero. Comió de pie, de espaldas a la cámara, con movimientos rápidos y continuos. Terminó. Cerró la nevera. Volvió al pasillo. Antes de entrar al dormitorio, se detuvo. Se quedó inmóvil en el umbral exactamente 42 segundos. Elena los contó después, cuando rebobinó la grabación por segunda vez. Luego entró. La puerta se cerró. Al día siguiente, cuando Elena llegó a las 10 de la mañana, el señor Valdés estaba en el sillón, las manos sobre los muslos, los ojos abiertos, la pared. Elena le preguntó si había dormido bien. Él giró la cabeza hacia ella. La misma calibración lenta, el mismo silencio. Luego volvió a la pared. Durante la segunda semana, Elena comenzó a revisar las grabaciones cada noche, no porque la agencia se lo exigiera, sino porque no podía no hacerlo. El señor Valdés salía del dormitorio siempre a la misma hora, entre las 2 y las 2:30 de la madrugada. La rutina variaba en los detalles, pero no en la estructura. La cocina, el fregadero, la oscuridad, los movimientos rápidos, el regreso. Lo que cambió fue el camino de vuelta. La primera noche de la segunda semana, el señor Valdés no volvió directamente al dormitorio. Tomó el pasillo y subió las escaleras, lentamente, en apariencia, pero con una cadencia que no correspondía a la de un hombre de 78 años.
Los pies no tanteaban los escalones, los encontraban, como si los conociera en la oscuridad mejor de lo que los conocía con luz. Permaneció en el piso de arriba durante 11 minutos. Las cámaras del piso de arriba no existían. La sobrina no había considerado necesario instalarlas. Cuando bajó, lo hizo más deprisa que al subir. Elena revisó esa grabación 3 veces. Buscó algo que justificara lo que veía de otra manera. No lo encontró. Al tercer día de la segunda semana, el señor Valdés no subió las escaleras. Se quedó en el pasillo, de pie, frente a la pared, durante 40 minutos. 40 minutos exactos, sin moverse, sin girar la cabeza. Solo la pared. El ángulo de la cámara mostraba su espalda, la camisa del pijama, los hombros quietos, las manos colgando a los lados. Elena notó que sus manos no colgaban como cuelgan las manos cuando uno está relajado. Colgaban como cuelgan cuando uno está conteniendo algo. Al quinto día de la segunda semana, el señor Valdés subió las escaleras a 4 patas. Elena lo vio a la primera reproducción. No necesitó rebobinar. Lo vio subir con las palmas planas sobre los escalones y las rodillas apenas rozando la madera, el cuerpo horizontal, la cabeza baja. En 5 segundos estaba en el descansillo. En 5 segundos, 4 patas, 78 años. Planta alta, 5 segundos. Esa noche, Elena no durmió. A la mañana siguiente llegó a la casa del señor Valdés a las 9:40, 10 minutos antes de lo habitual. Él estaba en el sillón, las manos sobre los muslos, los ojos abiertos. No miraba la pared, la miraba a ella. La miraba desde antes de que ella hubiera cruzado la puerta. La grabación del martes de la tercera semana duró 9 minutos en tiempo real. Elena la vio en silencio, sentada en el suelo de su apartamento, la espalda contra la cama. El señor Valdés salió del dormitorio a las 2:17 de la madrugada. Cruzó el pasillo. No fue a la cocina. Se detuvo frente a la pared del fondo del pasillo, la misma pared de la vez anterior, y levantó la cabeza. Luego puso las manos contra la pared y empezó a subir. No había escalera, no había saliente, no había estructura que justificara lo que la cámara estaba registrando. Las manos del señor Valdés se adhirieron a la superficie lisa, como si la pared fuera otra cosa, como si tuviera textura, y el cuerpo lo siguió, despegándose del suelo con una fluidez que Elena no tenía palabras para describir. No porque fuera rápido, era lento. Era peor que si fuera rápido. Era lento y continuo y sin esfuerzo, como algo que sube porque ese es simplemente su modo de moverse. Llegó al techo y siguió. Cuando su cuerpo desapareció fuera del ángulo de la cámara, el pasillo quedó vacío. El teléfono de Elena mostraba las 2:26 de la madrugada. 9 minutos. Revisó las otras cámaras. Salón, vacío. Cocina, vacía. Escalera, vacía. El señor Valdés no apareció en ninguna cámara durante el resto de la noche. A las 6:04 de la mañana, la cámara del pasillo volvió a registrar movimiento. El señor Valdés estaba de pie en el centro del pasillo, con el pijama que había llevado al acostarse, con las manos a los lados, con la cabeza baja,
entró al dormitorio, cerró la puerta. Elena llegó a las 10 de la mañana. Era la visita del miércoles, pero lo que había visto la noche anterior le había generado una necesidad que no sabía cómo nombrar. No llamó a la agencia. Se dijo a sí misma que esperaría un día más, que buscaría una explicación racional, que quizás la grabación tenía algún fallo técnico que distorsionaba la perspectiva. Cuando entró a la casa, el señor Valdés estaba en el sillón, las manos sobre los muslos. Ella se quedó en el umbral más tiempo del habitual. Lo observó. Él no la miraba. Miraba la pared. Entonces Elena hizo lo que no había hecho en semanas. Se acercó a él, se agachó a su altura y lo miró a los ojos de cerca. Los ojos del señor Valdés eran oscuros, quietos, como los ojos de algo que ha aprendido a parecer quieto. Ella se incorporó, fue a la cocina, preparó el desayuno. No dijo nada. Él tampoco. Esa noche, Elena decidió quedarse más tiempo. No se lo dijo a la agencia. No tenía una razón que pudiera articular en voz alta. Solo sabía que necesitaba estar cerca, que revisar la grabación desde su apartamento ya no era suficiente, que había algo en la casa del señor Valdés que se estaba volviendo más grande que la distancia entre ellas. Se quedó hasta las 8 de la tarde, 2 horas más de lo habitual. El señor Valdés no preguntó por qué. Cuando ella se levantó para irse, él no levantó la vista. En el coche, Elena abrió la aplicación. Las cámaras mostraban la casa vacía. El señor Valdés en el pasillo de planta baja, de pie, inmóvil, mirando la puerta por la que ella acababa de salir. Esperó. No arrancó el motor. Esperó. El señor Valdés siguió de pie durante 4 minutos, mirando la puerta. Luego se giró hacia el pasillo y comenzó a caminar hacia las escaleras. Elena arrancó el coche, condujo hasta su apartamento, se sentó en el suelo, abrió la grabación del día, empezó a revisar desde las 8 de la tarde, desde el momento en que ella se había ido. En la grabación, el señor Valdés caminaba hacia las escaleras, subía, desaparecía del ángulo. Elena avanzó la reproducción, las 11, las 12, la 1, las 2. A las 2:41 de la madrugada, la cámara del pasillo registró movimiento. El señor Valdés bajó las escaleras, de pie, caminando. Llegó al centro del pasillo y se detuvo. Elena se inclinó hacia la pantalla. El señor Valdés estaba mirando la cámara, no a la pared, no al pasillo, a la cámara, al objetivo, al punto exacto desde donde ella lo estaba mirando, y sonreía. Era la primera vez en semanas que Elena veía una expresión en su cara. Era la primera vez que los músculos de esa cara se movían de esa manera. Y sin embargo, algo en esa sonrisa sugería que no era nueva, que había estado allí todo el tiempo, esperando el momento correcto para mostrarse. Luego Elena vio la mano. La mano derecha del señor Valdés, que ya no era la mano de un hombre de 78 años. Los dedos eran más largos, no de la manera en que un dedo puede parecer más largo por la perspectiva o por la luz, más largos, articulados de otro modo. Las uñas ya no eran uñas, eran bordes oscuros que curvaban hacia adentro como algo diseñado para sujetar. La mano se elevó despacio, sin apuro, con la misma precisión tranquila con la que él había subido por la pared, y empezó a moverse hacia el hombro de alguien. En la grabación, la puerta del dormitorio se cerraba.
un segundo antes de que la cámara mostrara a Elena saliendo de esa habitación, y en el último fotograma, antes de que la grabación muriera, el señor Valdés seguía mirando a la cámara, seguía sonriendo. Las cámaras registran lo que podemos ver, no siempre lo que está ahí. Si tienes una historia que no se explica, que vive en una grabación o en un recuerdo que prefieres no revisitar, escríbenos. La siguiente historia puede ser la tuya, o la de alguien que conoces, o la de alguien que creías conocer. Estamos en las notas del episodio, en los comentarios, en el silencio entre un episodio y el siguiente.